un capítulo nuevo de una nueva temporada, segunda temporada con nuestro podcast Un Comienzo. Y bueno, esta temporada se viene cargada con nuevas historias también muy inspiradoras. En este capítulo tenemos a Kenny. Bienvenida Kenny a nuestro capítulo de Un Comienzo. Hola, Miro, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Kenny por tu tiempo, por estar acá compartiendo tu experiencia y tu historia. Kenny, para quienes de pronto no la conocen, ella tuvo una experiencia viviendo en un país un poco lejos de la Argentina y bueno, en este capítulo quiere compartir con nosotros acerca de cómo fue que pudo tener ella esa experiencia, cómo se decidió y tuvo ese comienzo en ese momento. Kenny, entonces, ¿nos querés contar un poco de cómo fue que sucedió todo esto? Sí, por supuesto, un placer tener esta posibilidad. La verdad es que esta es una historia que a mí me gusta mucho compartirla, eh, porque bueno, tiene muchas variantes que a mí me fueron sorprendiendo desde que se dio la posibilidad de este viaje, ¿no? Comenzando todo porque fue una cuestión bastante casual, pero de esas casualidades que uno dice no son casualidades, sino causalidades de la vida. Claro. Eh, yo estaba en una situación de tener un corazón muy roto, acababa de terminar una relación de muchos años y tenía una compañera de trabajo con la cual un día, charlando de la nada en un recreo, me contó de esta posibilidad de lo que es el work and travel para distintos países. Pero particularmente lo que tiene el de Nueva Zelanda es la particularidad de uno lo puede hacer hasta los 35 años, mientras que el resto de los países que hacen work and travel es hasta los 30. Yo en ese momento tenía 34 años y me interesó cuando ella me contó más o menos de qué se trataba y le dije, bueno, ya voy a investigar. Ese mismo día ella me escribió para decirme que la aplicación para la visa de Nueva Zelanda es hoy. Y yo le dije, bueno, ¿y lo puedo hacer mañana? Y me dice, no, es un día en el año. Ah, tiene que ser hoy. ¿Y qué tengo que hacer? Y me dijo, conectate que ahí te paso todo. Y bueno, me acuerdo que tuvimos una charla por Skype, ella me mandó todos los links, tutoriales, bueno, y yo podía unirme a esto a partir de las 20 horas en Argentina, así que a esa hora yo ya estaba lista con mi pasaporte, mi tarjeta de crédito y todo listo. Y bueno, la verdad es que para mí fue todo muy natural cómo se fue dando. Decidí no acelerarme, no ponerme muy ansiosa. Sabía que había mucha gente intentando hacer lo mismo al mismo tiempo. Y bueno, esto entonces fue una decisión muy rápida, pero Sí, en ese momento vos a qué te dedicabas, porque muchas veces el problema es ese, que no puedes salir y dejar tirado tu trabajo, o cómo fue que pasó en eso, en ese contexto de familia, quizás novio, quizás trabajo. bueno, en ese momento yo estaba trabajando para una empresa que se llama Zero Variance. Me desempeñaba como analista de calidad, monitoreando llamadas constantemente de chicos que atendían en Estados Unidos. Sí, la verdad es que no me encontraba en ese momento en mi centro, no estaba haciendo algo que me hiciera feliz. Si bien Claro. no tenía un disgusto, pero la verdad es que estaba en ese momento en mi zona de confort, digamos, y creo que esta posibilidad se dio justamente para darme cuenta de que uno tiene que animarse a salir de esa zona de confort para buscar la felicidad real, ¿no? Claro, entonces, claro, vos tenías un contexto que si bien tenías un trabajo y quizás una estabilidad, sentías entonces como que no precisamente era lo tuyo o no te sentías completa, ¿podríamos decir eso? Exactamente, sí, yo además estaba estudiando en ese momento para ser licenciada en lengua inglesa y estaba como también reevaluando si había elegido bien mi carrera. Entonces, sí, no estaba cómoda ni con mi trabajo ni con mi estudio. Y en ese momento recuerdo que tampoco me estaba gustando demasiado vivir en Córdoba. Claro, Realmente era era todo junto. todo junto, exactamente. Así que creo, por eso digo que es una causalidad y no una casualidad. Creo que en ese momento yo estaba abierta en mente y alma para una posibilidad como esta. Esa es la realidad. Bueno, dentro de toda esa experiencia que tuviste, contanos cómo fue llegar a un país donde no hablan tu idioma.
quizás sola, si bien estabas, según entendí, con tu amiga, pues no tenías de pronto familiares o personas conocidas ahí. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, fue una experiencia que me llenó de cosas nuevas, de sensaciones nuevas, de sentimientos que nunca había tenido. En principio yo sí decidí irme sola porque quería vivir esa experiencia. No quería irme con un grupo de argentinos, sino que quería vivir esa nueva cultura que era tan diferente a la nuestra, y sentía que si me iba con mucha gente de acá iba a seguir estando en la misma cultura, ¿no? Entonces decidí hacerlo bastante sola. Ya de entrada tuve algunos problemas porque quise reservar un hostel desde acá y no me di cuenta que ellos tenían, como están un día adelantados, entonces pagué por una noche que yo ni siquiera iba a estar todavía en Nueva Zelanda. Pero bueno, entre el cambio de horarios, entre el idioma, ellos hablan en inglés, bueno, eran muchas cosas que tener en cuenta y generan este tipo de errores, ¿no? Finalmente, cuando yo llegué allá, ¿por qué digo un montón de sensaciones nuevas? Porque yo siempre fui muy segura de mí misma, muy confiada, y cuando llegué allá todo esto empezó a flaquear. Me encontré en una situación tan nueva, tan desconocida, que empecé a tener muchas inseguridades, y por ahí las cosas que para mí siempre han sido tan simples en la vida me empezaron a costar. Ya, por ejemplo, salir a buscar un trabajo con un currículum me costaba un montón, iba llena de negatividades, porque bueno, al principio realmente me costó un montón, si bien ya en 2 semanas había conseguido trabajo, pero fueron 2 semanas en las que yo no sabía si me iba a alcanzar la plata, si me iba a alcanzar para pagar el hostel una noche más, y bueno, situaciones que uno está muy a la deriva y además muy sola, ¿no? Y bueno, mi autoestima la verdad estaba muy, muy abajo, pero si hay algo que yo aprendí de este viaje justamente es que cuando uno está en la lona, siempre aparece alguien para darte una mano. Yo estuve en esta situación en ese año que vivía ya un montón de veces, y siempre hubo una persona que se me acercó y me dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y así fui haciendo amigos que todavía nos contactamos cada vez que podemos, están en distintos países del mundo y seguimos hablando siempre que tenemos la posibilidad. Y eso es algo que lo aprendí así, viajando, teniendo pocas seguridades, poca plata, sin techo, pero bueno, hice un montón de amigos que realmente estuvieron ahí cuando más lo necesité. Claro que muchas veces, no, bueno, no sé si acá tienen este dicho, pero nosotros en Colombia decimos que a veces vale más tener amigos que plata. De pronto estuviste en un momento en el que no tenías plata, pero te hiciste de otras personas que pudieron ayudarte, ¿no? Tal cual, porque además, más allá, digamos, de la plata, a mí lo que nunca me había sucedido era tener inseguridades. Yo acá siempre tuve un trabajo en relación de dependencia, donde con toda seguridad yo iba a tener mi sueldo a fin de mes, con un alquiler que pagaba por mes completo y ya estaba bien, y en el peor de los casos tenía mi familia a la que siempre podía acudir. Pero allá la situación es otra, los trabajos son por hora, entonces uno va viviendo el día a día, cobra la plata con la que va a vivir mañana. Y si mañana no tenés trabajo, ya pasado mañana no sabés qué vas a hacer. Entonces, esa era una situación completamente nueva para mí, esto de no tener tantas seguridades en la vida, ¿no? Claro. Y bueno, sí, como vos lo decís, descubrí que valen mucho más los amigos que la plata. Realmente el año que yo estuve allá casi nunca tuve plata, pero sí tuve un montón de amigos. Claro, de pronto fue más que todo la experiencia antes que cualquier otra cosa, ¿no? Porque más bien lo que más disfrutaste fue eso precisamente, de conocer otras personas, de ponerte quizás a vos al límite, ¿no? Saliendo de tu zona de confort. Exactamente, y al haber estado en esa situación, me ayudó un montón, realmente era lo que necesitaba, porque pude encontrar en ese momento, pude darme cuenta qué es lo que yo quería, qué es lo que me hacía feliz, y decidí mientras estaba en ese viaje que cuando volviera ya no iba a estudiar la licenciatura en inglés, a pesar de que ya estaba en mi 5.º año a punto de recibirme. Wow. Dije, esto no es lo que me hace feliz,
Y bueno, volví, empecé a estudiar programación y hoy estoy muy contenta estudiando eso y realmente sí siento que estoy en mi centro, pero creo que hizo falta este viaje, encontrarme en esta situación con gente de otras culturas que piensan diferente, que hablan otro idioma, me ayudó un montón a abrir la cabeza y reconsiderar todo lo que estaba haciendo en mi vida realmente. Volviste entonces a la Argentina. ¿Cuánto fue el tiempo en total que estuviste? Un año nos dijiste, ¿no? Sí, un año y unos meses, porque bueno, después de estar en Nueva Zelanda por un año, cuando mi visa terminó, me fui a recorrer la parte de Indonesia, toda la parte más caribeña, ¿no? De vacaciones, por 2 meses y ahí me volví a Argentina. Más experiencias ahí todavía. Bueno, esto fue como que todo algo que marcó tu vida y hoy día entonces, gracias a esa experiencia, pudiste replantear muchas cosas que querías y que de pronto no te estaban haciendo feliz. Exactamente, es algo que yo realmente lo valoro mucho. Siempre digo, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera hecho este viaje? Porque realmente me cambió por completo mi percepción, mi forma hoy hasta de recibir, te diría, las malas noticias es diferente de lo que era antes. Como que tengo un análisis que me parece mucho más global y me considero mucho más positiva de lo que era antes de irme. Hay muchas personas que lo piensan y tienen el dinero, pero les da miedo. Hay otras que lo piensan y les da miedo porque no tienen el dinero. ¿Qué le dirías vos a las personas a las que está llegando este podcast, este mensaje, para que se decidan y puedan tener un comienzo en eso que quizás les apasiona o que quizás les llama la atención? Bueno, yo considero que realmente es una experiencia que uno hay que tratar de tenerla, salir de esa zona de confort, animarse, perder el miedo, porque realmente trae muchos resultados muy positivos. Aquellos que hoy no tienen el dinero, les quiero contar que a 2 meses de irme, a mí me entraron a robar a mi casa y me robaron toda la plata que había juntado y No. salí a vender alfajores, mis amigos me ayudaron, hice lo imposible para poder juntar el mínimo de plata y poder irme. Así que poder se puede, hay que tener el objetivo fijo. Y aquellos que tienen la plata, pero por ahí no se animan, bueno, que sepan que realmente es algo que le va a cambiar la vida y los va a llenar de experiencias que, nada, que realmente para mí lo valen un montón y hay que animarse. Hay que animarse, es como también ese mensaje central. Muchas veces nos cuesta es solamente eso, decidirnos a tener ese comienzo, a animarnos. Bueno, Kenny, te agradezco muchísimo en nombre también de todos y si los chicos o las personas que ven o que escuchan este podcast quieren ver sobre tus fotos del viaje que tuviste, de esta experiencia, ¿querés de pronto compartirnos en dónde pueden ver esto? Sí, en este momento yo tengo mi Facebook, he cargado ahí todas las fotos de mi viaje separadas en álbums con los nombres de las distintas ciudades que recorrí. Me pueden encontrar como Kenny Fanjul. Kenny es K-E-N-N-Y y mi apellido también es un poco raro, es F-A-N-J-U-L de Laura. Vamos a buscarte, Kenny, en Facebook para ver esas fotos y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Te invito también a que compartas nuestro podcast en todas tus redes para que cada vez seamos más personas inspiradas y que nos decidamos a tener un comienzo e inspirar a los demás. Muchas gracias, Kenny. No, gracias a vos, un placer haber participado. Un abrazo, chao.